Ahora sí, y digamos ya para resumir y finalizar, es que ya vemos que el shock es una droga de oxígeno que tiene diferentes causas y que en este caso, para hablar de shock hipovolémico, ¿cierto? Que es el shock de la pérdida de volumen, es decir, no tengo suficiente sangre para llevar oxígeno a los tejidos periféricos y que en trauma le vamos a llamar shock hemorrágico, ¿sí? Es necesario hacer la circulación, en el cual voy a ver color, temperatura, llenado capilar, pulsos, y además, una cosa también importante son los signos vitales, que va a ser la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿cierto? Mm, entonces, eh, esa evaluación de la C o esa identificación del shock me debe hacer tomar decisiones rápidas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un paciente tiene shock? Aparte de eso, o sea, ya hablando de números estrictamente. Entonces, el shock está dividido en 4 grados, ¿cierto? El shock hipovolémico por trauma está dividido en 4 grados. Entonces, está el grado uno, donde uno pierde aproximadamente 750 cc de sangre, aproximadamente, ¿cierto? Que es como si uno donara una o dos bolsas de glóbulos rojos cuando va a donar sangre. Y generalmente estos pacientes no presentan mayores cambios, es decir, tiene una frecuencia cardíaca normal, con una presión arterial normal, con una frecuencia respiratoria normal, un estado mental que dice que está ansioso, pero pues no necesariamente tiene que estar ansioso, y corresponde a una pérdida de volumen aproximado de 15%. Acuérdense que para mí, yo mido 1,80, 750, no es lo mismo que para un paciente que mida, por ejemplo, 1,60. Entonces, más que hablar de este 750, hablando del porcentaje, 15%, ¡Wow! ¿cierto? Si el paciente está tranquilo, no sé qué, no Bloqueos habrá de... más problema que colocarle cristaloides, ¿cierto? Los dos grupos que ya trataron conmigo saben por qué cristaloides. Pues le colocamos cristaloides, es decir, le colocamos líquidos intravenosos, ¿cierto? Si es grado 2, aquí es donde empiezan a aparecer los signos tempranos de shock. Miren el pulso ya es un pulso normal que está entre 100 y 120. O sea que el signo temprano de shock es taquicardia. Ojo, muchas cosas me pueden generar taquicardia, dolor, ansiedad, lo que sea, pero si usted le llega al paciente taquicárdico a un servicio de urgencias, usted debe saber que ese paciente está perdiendo sangre hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Acuérdense siempre que en shock hipovolémico. Pero la presión está normal, la frecuencia respiratoria puede estar un poco aumentada, aquí sí puede haber algo de ansiedad y corresponde a una pérdida de volumen que va entre 750 y 1500 o entre el 15 y el 30%, ¿cierto? En este caso, pues no hay, digamos que sigue siendo una pérdida que es tolerable por el cuerpo, miren que la presión se mantiene normal, es decir, que ese paciente, aunque está taquicárdico, va a tener pulso radial. Entonces lo puedo reanimar con cristaloides, ¿cierto? Es decir, los grado uno y los grado 2 yo los puedo reponer con líquidos. Y ojo, aunque eso es otro tema diferente, la cantidad de líquidos que voy a colocar es poca, es pequeña, ¿cierto? No hay que colocarle los 1500 que dice, no, el cuerpo puede regular con todo lo que vimos en las primeras diapositivas para lograr que ese oxígeno llegue hasta lejos con poco volumen. Bolos de 250 cc, no más. 200 o 250 cc de cristaloides, no más. Un bolo, esperan 5 o 10 minutos a ver cómo el paciente si le mejora la presión o no, si es grado uno o grado 2. ¿Listo? Si es grado uno o grado 2. Ahora, ¿cuáles son los signos tardíos de shock? Que ya es cuando estamos hablando de clase 3 y clase 4. Entonces aquí estamos hablando que el paciente ya no solamente está taquicárdico, sino que está retaquicárdico. O sea, no es normal que alguien tenga más de 120 de frecuencia cardíaca. Y acá la presión arterial, y estamos hablando, aunque también puede ser de la media, vamos a estar hablando de la presión arterial sistólica, va a estar disminuida. En el grado uno y en el grado 2 vamos a considerar normal en trauma presiones arteriales sistólicas de 90 milímetros de mercurio para arriba. Si yo estoy diciendo que mi paciente grado 3 tiene una presión arterial disminuida, quiere decir que tiene
menos de 90 milímetros de mercurio, ¿cierto? Aquí ya no solamente va a estar taquicárdico, hipotenso, que la hipotensión es el signo tardío de shock, sino que además va a tener una taquipnea y este es el paciente que empieza a volverse confuso y combativo. ¿Por qué creen que está combativo? Porque no le está llegando suficiente oxígeno al cerebro, ¿cierto? Entonces, este paciente hay que colocarle oxigenito, hay que ayudarle, y ese que se empieza a arrancar todos los tubos, a quitarse todo, que uno se enoja porque uno dice, pero este man, ¿por qué no se deja ayudar? No es que no se deje ayudar eh, porque sea malandro o porque no tenga educación o no, es porque le falta oxígeno en el cerebro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre. A partir de, bueno, ahorita les digo que vamos a colocarle ahí. Y el clase 4, ¿cierto? Clase 4, es decir, el que ya ha perdido más del 40% de su sangre, es decir, casi la mitad o más, este va, no solamente va a ser taquicárdico, retaquicárdico, hipotenso, taquipneico, sino que además este paciente ya no va a estar peleando conmigo, sino que va a estar letárgico. Ya no me va a responder porque ya el oxígeno no está llegando al cerebro. Si en el grado 3 le llegaba poquito, suficiente como para ponerse a pelear, en el grado 4 ya está letárgico. Entonces, signo temprano de shock, taquicardia, signo tardío de shock, hipotensión y letargia. ¿Listo? A los grado 3 y a los grado 4 les vamos a colocar sangre, un concepto que se llama reanimación hemostática, ¿cierto? Dijimos que si al paciente le falta volumen, pues nosotros le metemos volumen, pero la pregunta es, ¿él ha perdido cristaloides o ha perdido sangre? Perdió sangre, ¿cierto? Entonces a partir del grado 3 yo le voy a iniciar sangre, ¿listo? Sangre. Grado 1, grado 2, cristaloides y grado 3 y grado 4, sangre, ¿vale? Preguntas o dudas. Perdón, una pregunta. En la parte de reposición de cristaloides, usted decía que 250 cc en bolo, ¿cierto? Pero ¿hasta ¿Correcto? cuánto sería como el tope? ¿Hasta 1000? ¿Hasta 1000 cc? Pues eso realmente, pues sí está escrito más o menos hasta 1000. Si cuando esté en 1000 el paciente no está, digamos, correcto o adecuado, pues usted debería iniciarle sangre. Pero si usted se da cuenta, el caso, el grado 1, por ejemplo, no tiene nada. O sea, todas sus variables clínicas son normales. Y en el caso del grado 2, pues si la frecuencia cardíaca no le mejora, digamos, hasta los 1000 cc, ahí sí hay que colocarle sangre. Pero generalmente el grado 1 y el grado 2 fue una pérdida pequeña o no está sangrando activamente, simplemente hay que colocarle los cristaloides, 250. Doc, cuando usted habló del shock obstructivo, mencionó algo sobre infección y neumotórax espontáneo. ¿Puede volverme a recordar eso, por favor? No, infección no. En el shock obstructivo, el ataponamiento cardíaco. Ah, mentira, no, sí, señora. Es decir, infecciones como pericarditis, pericarditis que generan líquido en el pericardio, en la cavidad pericárdica, disminuyen el volumen que tiene el corazón para contraerse. Y el neumotórax, pues acuérdense que en el tórax, si yo tengo un neumotórax, va a desplazar todas las estructuras del mediastino hacia el otro lado y eso también evita que el paciente, que el corazón pueda llenarse adecuadamente en diástole. Doctor, Gracias. una pregunta. ¿Sí? ¿Nosotros no podemos iniciar directamente los 1000 cc con el paciente para el manejo o tiene que iniciarse siempre con 250? Siempre con 250, porque resulta que cuando usted pone 1000 de una, acuérdense que la sangre no solamente son glóbulos rojos, ¿no? Sino que también hay plaquetas, hay citoquinas, hay glóbulos blancos. Entonces, cuando el cuerpo sangra, él intenta empezar a generar coágulo donde está sangrando, ¿cierto? Si usted coge y le coloca 1000 de una, esa se termina haciendo agua con electrolitos
esa agua barre el coágulo y diluye lo que ya la sangre tiene, ¿cierto? Entonces le va a diluir las plaquetas, le va a diluir todos los factores de coagulación, se los va a diluir. Entonces va a ser para ellos más difícil llegar al sitio de sangrado. Entonces por eso es que no se utilizan unos 1000, sino bolitos chiquitos que no dañen el coágulo que ya se está formando. Doc, el ácido tranexámico, ¿cuándo lo implementaría? Y pues otra pregunta sería que si yo voy a pasar glóbulos rojos, también estaría bien, digamos, ponerle al paciente el ácido tranexámico. Sí, el ácido tranexámico usted lo debería iniciar cuando el paciente es un grado 3 o más. El ácido tranexámico, digamos que funciona como un factor de coagulación para que el paciente no siga, o no es que no siga sangrando, sino para que su coagulación, digamos que mejore de cierta forma. Así usted coloque glóbulos rojos, puede colocar ácido tranexámico sin temor. Listo, Doc, gracias. ¿Y cómo sería, o sea, para cuando vamos a administrar ya la sangre, cómo sería? Por ejemplo, dijiste que un bolo de cristaloides en grado 2, pero en grado 3 y grado 4, ¿cómo sería el Entonces uno busca lo que se llama un paquete globular de emergencia, que generalmente todas las instituciones que manejan trauma lo tienen. El San Juan no tiene porque su banco de sangre, pues no tiene sangre ocasionalmente, pero no tiene sangre. Entonces, lo que se hace es que uno activa algo que se llama un paquete globular de emergencia. Acuérdense que para poder yo colocar sangre a un paciente, me interesa mucho saber qué tipo de sangre es, qué RH tiene para no hacer eh, eh, aglutinación entre una y otra. Entonces lo que se hace es que todas las instituciones tienen preparada unos paquetes que son, digamos, de donante universal para los pacientes que lleguen con trauma. Entonces uno pide paquete globular de emergencia, paquete globular de emergencia. Entonces le llega a uno tiene que colocar no solamente glóbulos rojos, sino que hay que colocar todos los componentes. Entonces, glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Entonces, en una proporción de 1-1-1. Entonces, generalmente uno llama paquete globular de emergencia. Entonces, le llega a uno el, 2 unidades de glóbulos rojos, se van colocando al paciente y mientras tanto, eso se tiene que descongelar, tanto las plaquetas como el plasma, y en 20 minutos se le colocan al paciente también. Doc, todas las reposiciones, sean con cristaloides o con hemoderivados, son en 20 minutos y evaluamos los signos vitales. No, 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 o sea, yo digo cada 5 minutos, o sea, usted siempre que, si el paciente tiene un sangrado, usted está ahí con el paciente, ahí, de una, o sea, no es que lo deje ahí y vuelvo, no, usted tiene que estar ahí con el paciente, se lo coloca, va terminando de hacer el ABCDE, acuérdense que el ABCDE es la valoración primaria, pero también hay una valoración secundaria, y la valoración secundaria es cuando yo ya descarté que no tengo o sea, que mi paciente no se me va a morir ahí ya de una, o yo estoy, por ejemplo, haciendo algo y me da tiempo, entonces yo hago valoración secundaria, que ya es un examen físico completo, ¿cierto? Y empiezo a preguntar con familiares si de pronto hay algún antecedente importante. O sea, yo empiezo a terminar de revisar al paciente y yo llamo a valoración secundaria, que también pasa ahí mismo. Entonces, en la valoración secundaria, usted está viendo al paciente, le puse 250, le mejoró la frecuencia cardíaca, no, pasaron 5 minutos, pásele otros 250, o al revés, o pásele sangre, mejoró, no mejoró, llamemos al cirujano. O sea, eso es de estar ahí encima del paciente. Más preguntas que tengan. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces yo con Jean Paul cuadro la siguiente clase magistral, que es absceso hepático. ¿Listo? Porque para que vengan leíditos entonces. Que estén bien entonces, que descansen. Feliz resto.